Hola, vamos a aprender a resolver circuitos digitales utilizando este simulador Logic.ly. Tiene una versión de prueba, le colocamos /demo en la barra de dirección y de esa manera nos va a permitir acceder al simulador. Voy a trabajar aquí con una hoja de Excel para irles mostrando cómo se forma la tabla de verdad de cada uno de las compuertas lógicas. Vamos a empezar por la más sencilla, que es la compuerta no. La compuerta no tiene una sola entrada. Aquí las entradas las vamos a representar con un switch, y para visualizar la salida vamos a colocar aquí esta bombilla a la que le podemos colocar respuesta. Entonces de esta manera vemos que cuando el switch está en 1, la salida es 0, es decir, apagado o falso. Y si coloco el switch en 0, la entrada en 0, entonces la salida va a ser 1. Eso lo representamos en la tabla de verdad así. Cuando A es 0, A negado es 1. Cuando A es 1, A negado es 0. Para saber el número de casos que puedo tener con una función lógica, utilizo la fórmula 2 a la n. En este caso, como hay una sola entrada, una sola variable, entonces sería 2 a la 1, que es igual a 2. Por eso nosotros acá tenemos dos casos. El primer caso es que la entrada sea 0, el segundo caso es que la entrada sea 1. Vamos a probar ahora la compuerta AND. La compuerta AND tiene dos entradas. Entonces necesitamos dos switches. A este lo vamos a llamar entrada A y a este lo vamos a llamar entrada B. Y vamos a asignarle a la salida el nombre de respuesta. Esta función A es una ilógica. Vamos a hacer una comparación, vamos a hacer una analogía. Supongamos que mi mamá me envía a hacer un mandado a la tienda y me dice, vaya y me trae una bolsa de leche y un pan. Utiliza este operador lógico y el bombillito dará una respuesta verdadera cuando se cumpla las dos condiciones. Es decir, el mandado me queda bien hecho si yo traigo la leche y además traigo el pan. ¿Ven? Cuando las dos están en verdadero o en 1, la respuesta va a ser verdadera. Pero si alguno no me aparece en 1, entonces la respuesta va a ser falsa. ¿Cuántos casos puedo tener aquí? Aquí puedo tener 4 casos. Que estén los dos apagados, que estén los dos encendidos, que esté solo el primero encendido y que esté solo el segundo encendido. Nuevamente revisamos esta fórmula para saber el número de casos 2 a la n. Como aquí hay dos entradas, entonces sería 2 a la 2, que me da dos variables. Para organizar la tabla de verdad, entonces le voy a dar los valores empezando por 0, 0, 1, 0, 1. Y aquí asigno los valores 0, 0, 1, 1. Ahí tengo de manera organizada las 4 posibilidades que hay. Voy a validarlas. Cuando las dos están apagadas, la salida, la respuesta de A por B es 0. Si la primera está apagada y la segunda está encendida, la respuesta sigue siendo 0. Si la primera está encendida y la segunda apagada, la respuesta también es 0. Pero si A y B están encendidas, la respuesta será 1. De esta manera nos queda la tabla de verdad organizada. Logic también me muestra la tabla, pero para eso debe estar solamente la función que quiero ver en la tabla, porque él me representa en la tabla de verdad todas las variables y salidas que aparezcan en el área de trabajo. Entonces revisemos. Aquí falso es 0, cierto es 1. Y aparece la tabla de verdad tal como nosotros la habíamos armado mirando cada uno de los casos. Son 4 casos y estas son las respuestas. Para la compuerta AND, que es y, solamente da verdadero o 1 a la salida cuando los dos están en verdadero. Vamos a probar entonces la compuerta OR. El OR es una suma lógica. OR significa o en español. Haciendo la misma analogía que hicimos en el primer ejercicio, entonces si mi mamá me dice, vaya y traiga una bolsa de leche y un pan, entonces hay una posibilidad que yo no traiga nada.
En ese caso, la respuesta es 0. Me quedó mal hecho el mandado. Si yo traigo solamente la bolsa de leche, está bien porque mi mamá me había dicho O. Si yo no traigo la leche, pero si traigo el pan, el mandado también me queda bien hecho. La respuesta es verdadera. Y si traigo las dos, pues también es verdadero. Entonces aquí también tenemos 4 casos porque tenemos 2 entradas. Los 4 casos entonces serían con la variable 0101, la primera variable 0011. Aquí tenemos los 4 casos y solamente cuando los dos están en 0, la respuesta, vamos a arreglar acá porque esto es más, la respuesta de la suma lógica es 0. En los otros 3 casos la respuesta será 1. Vamos a tener en cuenta estas 3 tablas de verdad de las 3 funciones básicas, la NOT, la AND y la OR, con las cuales vamos a hacer funciones combinando diferentes operaciones. Veamos, este es el primer ejemplo que vamos a resolver. Entonces, en primer lugar, revisamos qué necesitamos. 3 entradas, A, B y C. Aquí ya tenemos la entrada A, la entrada B. Vamos a buscar otra entrada y le vamos a colocar entrada C. La salida debe ser una sola. Tenemos aquí una compuerta OR, que es el más, una compuerta AND, que es el por o la multiplicación, y una compuerta NOT, porque fíjense que la C tiene una negación. Entonces alistamos las compuertas, una AND, una OR y una NOT. Noten que acá el símbolo del buffer es muy parecido, ¿cierto? Pero la compuerta NOT tiene un punto aquí en la salida, y de todas maneras, si nos fijamos, ahí están los nombres para ayudar. Listo, entonces ya tenemos todo lo necesario para empezar a resolver nuestro ejercicio. Bueno, ahora vamos a revisar cuántos posibles casos podemos nosotros tener utilizando la fórmula de 2 a la n. En este caso n es el número de variables, que tenemos 3. Entonces 2 a la n sería 2 por 2 por 2 me da 8. Quiere decir que voy a tener 8 posibles casos combinando 3 variables. Veamos cuáles serían y qué valores tendrían. Que la C tuviera estos valores, ya vamos a revisar. Aquí en la segunda la colocamos de a 2 veces, empezando por el 0, 0, 0 y 1, 1. Y aquí en la primera la colocamos 4 veces, iniciando en 0. Ahí ya nos quedó organizado. Hay un caso en que es que los 3 estuvieran apagados. Siguiente caso, que la tercera, solo la tercera encendida, solo la segunda encendida, encendida B y C, solo A encendida, encendida A y C, encendidas A y B o encendidas las 3. Estos son los 8 posibles casos. Si ustedes organizan los valores en la tabla de verdad así en orden como se los acabo de hacer, entonces van a tener todos los casos sin necesidad de ponerse a hacerlo aleatoriamente. Y esto lo vamos a tener que ir resolviendo paso a paso. Entonces lo primero que hacemos es resolver aquí A más B. El paréntesis me dice que esta operación la hago primero. Entonces recuerden que el más es la compuerta OR. Entonces aquí lo que vamos a hacer es A más B. Listo. Si colocáramos aquí esta respuesta, sabemos que A más B me va a dar positivo casi siempre. La única manera que me dé negativo es que los dos estén apagados. Recuerden que con el OR, si una de las dos está encendida o las dos, la respuesta va a ser positiva. Entonces aquí puedo ir llenando la casilla, solamente me va a dar 0 en el caso en que A y B, recuerden que aquí estamos mirando A y B solamente. Podemos por un momento olvidarnos de C, porque estamos resolviendo es solamente esta primera operación que es A más B. Da 0 cuando las dos entradas son 0, y en el resto de casos me va a dar 1. Listo. Ahora me dicen que necesito C negado. C negado. Vamos a volver a mostrar acá. Necesito C negado. Entonces esta negación se la vamos a conectar a C. Aquí vamos solamente a recordar qué pasa cuando C está negado. Si C está encendido en 1,
C negado es 0. Y si C está apagado, C negado es 1. Es el valor inverso a C. Entonces, aquí la respuesta de esta casilla serían los valores inversos a C. Cuando C es 0, C negado es 1. Cuando C es 1, C negado es 0 y así sucesivamente. Bueno, mostremos acá la tabla completa. Ahora lo que me dice la función es que el resultado de esta suma y el resultado de esta negación lo vamos a multiplicar, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que el resultado de esta suma, que es este, y el resultado de esta multiplicación los vamos a conectar con una compuerta AND, que es esta multiplicación, para poder obtener acá la respuesta. Entonces podríamos mirar nosotros solamente estas dos casillas y hacer nosotros la multiplicación. ¿Cuándo vamos a obtener en la multiplicación un 1? Recuerden que la multiplicación es la compuerta AND. Y la compuerta AND, que es I, solamente da 1 en la salida cuando las dos entradas serían 0. En este caso, las dos entradas no son los switches, sino que es la respuesta de esta operación y de esta operación. Pero acá podemos nosotros revisar, mirar en la tabla, porque ahí tenemos la respuesta de la suma y la respuesta de la negación. Y mirar en qué momento las dos son 1. Entonces, en este tercer caso, las dos son 1, entonces la salida sería 1. En este caso, las dos son 1. Y en este caso, las dos son 1. En los otros casos, aquí hay algún 0 o los dos ceros, entonces en los otros casos, en teoría, no se encendería el bombillo, ¿sí? Ahora vamos a revisar. Primer caso, las 3 apagadas, el bombillo está encendido, es el que estoy mostrando en este momento. Segundo caso, 0, 0, 1, entonces 0, 0, 1, la salida sigue siendo 0. Tercer caso, 0, 1, 0, A 0, B lo ponemos en 1 y C lo ponemos en 0. Aquí el circuito me está mostrando que la salida es 1, es decir, que estamos validando que es correcta la respuesta que dimos. Cuarto caso, 0, 1, 1, 0, 1, 1. La primera A en 0 y B y C en 1. La salida es 0, está apagado. Siguiente caso, 1, 0, 0. Según los cálculos que hicimos, la salida es 1. Entonces, la primera variable en 1 y las dos siguientes en 0. Y la salida verificamos que es 1. Siguiente caso, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Colocamos así los switches de las entradas y vemos que la salida es 0. Siguiente caso, 1, 1, 1, 0. A y B en 1 y C está en 0. Y vemos que la salida es 1. Y el último caso, cuando tenemos todas las entradas en 1, vemos que la salida es 0. Entonces estamos comprobando con esta simulación del circuito que la tabla de verdad nos quedó bien. Listo, para entregar la tarea sencillamente vamos a ubicar el circuito en alguno de los casos que nos dio 1, ¿cierto? Lo ubicamos y en la tabla de verdad vamos a capturar el pantallazo o lo resaltamos de alguna manera donde mostremos cuál es este caso. Este caso es cuando A vale 1 y B y C valen 0, es decir, este sería el caso. Ya, este sería el pantallazo que tendríamos que capturar, o también recuerden que lo podemos coger de acá. Vean que aquí me da los 8 casos organizados tal como están acá, miren, solamente que aquí no me da estos valores intermedios, no me da los valores intermedios, sino solamente me da la respuesta final. Recordemos que aquí debemos dar la respuesta. Si no encendió, pues el valor sería 0. ¿Cierto? Entonces la tabla de verdad la pueden hacer en una tabla, en la presentación, la pueden hacer con PowerPoint, la pueden hacer con Excel, o pueden capturar aquí el pantallazo y resaltar cuál es el caso. En este caso sería 100, 100.
Este sería el caso. Listo, vamos a hacer un segundo ejemplo. Para este ejemplo necesitamos también tres variables. Bueno, una salida, necesitamos dos negaciones. Aquí hay una negación, un not que se le aplica a la variable a, y aquí hay otro not que se le aplica a b por c cuando salga b por c. Entonces ya tenemos aquí una negación. Vamos a traer otra compuerta not. Me dice que necesito dos compuertas and porque tengo dos multiplicaciones. Aquí tengo una, voy por la otra y necesitamos una compuerta or que es el más. Entonces vamos a empezar paso a paso. Primero llenamos aquí las casillas de los valores. Tenemos tres variables, entonces tenemos 8 casos. Bien, ya que tenemos llenos los valores posibles de los 8 casos, vamos a empezar por la primera situación, que es a negado. Entonces esta es la entrada a, le aplicamos una negación y ya sabemos que aquí el bombillo se enciende cuando la entrada es 0 y cuando la entrada es 1 el bombillo se apaga. Aquí lo que estamos mirando es el valor de A, solamente el valor de A, que es inverso. Cuando A es 0, A negado es 1. Y cuando A es 1, A negado es 0. Es al contrario. Listo. Aquí la fórmula me dice, en la función, me dice que ahora ese resultado de A negado lo voy a multiplicar por B. Entonces voy a esconder aquí C para que podamos ver que estas son las dos casillas que se van a multiplicar. Entonces aquí en teoría la multiplicación, que es la compuerta AND, me da 1 solamente cuando las dos entradas son 1. En este caso sería aquí y aquí, ¿cierto? En los otros dos casos, veamos que estas dos entradas tienen algún valor en 0 o los dos en 0. En ese caso la respuesta es 0. Podemos nosotros acá verificar. Este bombillito me sirve para ir identificando los valores en la medida que avanzo en la conformación del circuito. Entonces aquí me dice que es A negado multiplicado compuerta AND por B. Listo. Y aquí según las respuestas que teníamos, entonces da 1 en dos situaciones. Cuando A es 0 y cuando B es 1. Es la única manera que da 1. El resto de casos da 0. Bien, ahora me dicen B por C negado. Se hace primero la multiplicación de B por C y luego se niega. Y luego si todo el resultado de esta parte de la función se suma con la primera parte. Entonces vamos a hacer B por C. Necesito otra compuerta. Aquí le tengo que sacar otro cable para conectarlo a esta compuerta. Y aquí voy ahora a probar, sin dañar la otra parte del circuito que ya tengo armada, pues voy a probar la multiplicación de B por C. Sabemos que como es una multiplicación, para que se encienda este bombillo deben estar las dos entradas en 1. Voy a ocultar esas dos columnas para que no me distraigan, porque aquí lo que me interesa saber es B y C. Dará 1 cuando las dos sean 1. Recuerden que el por es como cuando mi mamá me dice tráigame la leche y el pan. Deben estar las dos cosas, debo traer las dos cosas para que el mandado me quede bien hecho, ¿cierto? Solamente da 1 cuando las dos entradas son 1. En el resto de los casos da 0. Y ahora lo que me dice la función es que el resultado de esa multiplicación se niega. Entonces aquí lo que vamos es a negar este resultado. En ese caso B y C, como vemos, está encendido, pero la respuesta final es 0. ¿Por qué? Porque esta negación, vamos a olvidarnos un momento de esto, esto es la negación de esto, ¿cierto? Entonces es todo lo contrario. Cuando esto es 0, la negación me va a dar 1. Y cuando esto es 1, la negación me va a dar 0. Se coloca el valor contrario. Ahora lo que nos dice la función general es que este resultado y este
Ahora lo que me dice la función general es que el resultado de esta primera operación se suma con el resultado de la siguiente operación. Entonces esto se suma con esto y esa sí será la respuesta final. Recuerden que la suma es OR, es la compuerta OR. Entonces para mirar si el bombillito, en qué momento el bombillito se prende, entonces vamos a olvidarnos de estas columnas y de esta columna y vamos a mirar solamente la respuesta de esta multiplicación y la respuesta de esta negación, ¿sí? Estas dos respuestas. Como es una suma, recuerden, es el OR, me da verdadero o 1 cuando alguno de los resultados es 1. Es decir, recuerden la analogía, si mi mamá me dice traiga leche o pan, entonces no traigo la leche pero sí el pan, me quedó bien el mandado. Traje las dos cosas, me quedó bien el mandado. Sí traje la leche pero no el pan, me quedó bien. Y así sucesivamente. Si hay algún valor en uno de las dos entradas, la salida es 1. Pero si los dos son ceros, la salida sería 0. Ahora se llega el momento de la verdad para que nosotros comprobemos si realmente con esta tabla de verdad hallamos las respuestas. Entonces voy a ocultar aquí estos resultados parciales. Voy a dejar solamente la respuesta final. Listo, y vamos a comprobar los casos. Cuando A, B y C son 0, la respuesta es 1. Cuando tenemos los valores 0, 0, 1, 0, 0, 1, la respuesta es 1. Con los valores 0, 1, 0, 0, 1, 0, la respuesta es 1. Con los valores 0, 1, 1, 0, 1, 1, la respuesta es 1. Con los valores 1, 0, 0, 1, apago, apago. La respuesta es 1. Con los valores 1, 0, 1, A es 1, B es 0, C es 1. Sigue apagado. Con los valores de entrada 1, 1, 0, A y B son 1, encendido, y C es 0, sigue encendida. Y con los valores 1, 1, 1, cuando los tres están encendidos, la salida es 0. ¡Eureka! Comprobamos que el circuito nos funciona de acuerdo a lo que habíamos hecho aquí en la tabla de verdad. ¿Ven? Entonces aquí también tenemos las tres entradas y aquí también comprobamos que en el único caso donde me da la salida en falso, o sea en 0, es cuando las tres entradas A, B y C tienen un valor de 1, 1 y 1, ¿cierto? Cierto y cierto, y entonces la respuesta final es falsa. Qué bien, entonces ya con esto están listos para que puedan hacer su taller. Éxitos y disfrútenlo.